Bienvenida, Fernanda. Listo, estamos ahí. Cuando vos quieras arrancar. Bueno, Hola, compañero. hola compañera. Ahí está, Fernanda, que se unió recién. Bienvenida. Bueno, compañeras y compañeros, vamos a dar inicio en enero del año 2025 a un ciclo de charlas de formación política, doctrinaria, histórica, que en su momento Matías Olmedo sugirió hacer una vez terminado mi mensaje, con la idea de abordar la doctrina peronista, la doctrina nacional, en diferentes etapas, porque para eso tenemos todo un año largo. En lo personal, me comprometo a todos los domingos, llueva, truene, en lo posible, obviamente, a poder grabar una parte de esas charlas. Así que bueno, la idea es que el que no pueda estar lo pueda ver después, en caso de que quiera o pueda, y de esa manera ir siguiendo una línea de lo que va a ser un proceso que va a ser en realidad homogéneo, porque cuando lleguemos al final del proceso nos vamos a dar cuenta que todo tuvo que ver con todo lo que charlamos. La idea en cuanto al formato no va a ser simplemente no va a ser una persona hablándole a un grupo de compañeros, la idea es que en algún momento también se pueda hacer presencial, pero vamos a ir de alguna manera buscándole la vuelta a esto de ir buscando los formatos para que sea dinámico, para que sea llevadero, para que no sea tedioso. Entonces vamos a grabar videos explicativos que se van a poner en el medio de las charlas, flyer que no, o pequeños, pequeñas fotos o imágenes que nos den la posibilidad de entender algunos conceptos de manera didáctica. No hacerlo todo tan tedioso para que el compañero tenga que estar escuchando y bla, bla, bla. No voy a hacer solamente yo, van a ser ustedes también. Cada uno de ustedes en algún momento se va a sentir con la capacidad de elegir un tema específico y abordarlo. Voy a tener compañeros que por ahí no son propios del espacio, son peronistas, son muy respetuosos, no militan en otro espacio, pero van a colaborar para poder desarrollar algunos temas, por ejemplo, la teología. La idea es unir criterios y unir compañeros. La idea es que nos sentamos en cada charla bien, que nos permita generar pensamientos, reflexionar, hacer preguntas, buscar las respuestas, agudizar la observación. Por lo que esta charla de hoy es una introducción a lo que va a ser este proceso, que va a ser charla de formación política año 2025 en un año electoral, así que imagínense lo importante del caso. Como yo tengo la cabeza con unos despelotes enormes para organizarme, y en eso sé que puedo ser contrario a la idea de ser pedagógico, didáctico, concreto, práctico, dije, bueno, vamos a empezar desde el cero. Y hoy hablaba con Diego, antes de que ustedes ingresen, de esta situación que es real y que debemos abordar. Esta cuestión de que hay conceptos que ni siquiera se tienen en cuenta que son una cosa o la otra, entonces nos escuchan decir una cosa o la otra y no se entiende hacia dónde vamos. Entonces, vamos a ir desgranando conceptos básicos. Cuando hablamos de doctrina nacional, y uno lo dice así tan libremente, como si en ese concepto ya encerrara una definición por sí sola, es decir, doctrina nacional y todo el mundo sabe qué es la doctrina nacional. Todos sabemos que una doctrina, a diferencia de una ideología, ¿por qué digo esto? Porque escuché infinitos compañeros decir la ideología peronista no. Y es importante definir por qué no. Una cosa es ideológica, otra cosa es doctrinaria, teórica. Las palabras son muy importantes. Yo no digo de estudiar la etimología de las palabras y meterse en ese aspecto porque no vale la pena en estos momentos, pero sí entender la definición de las palabras. La doctrina nacional implica que Perón, en su momento, en su carácter de historiador, porque ustedes saben que Perón fue profesor de historia militar en la escuela de cadetes y en la escuela superior. Y bueno, en realidad Perón era un hombre brillante. Perón era realmente un hombre brillante. Desde lo intelectual y desde lo que él vivió desde muy pequeñito en Lobos, porque vivió la misma historia que vivieron los Rosa, por ejemplo. La misma historia
de frontera, de fortines, de estancia, de rodearse y regodearse del elemento popular, gauchos, indios, en la época ya de Perón, hacia finales del siglo XIX, de indios los que quedaban, pero indios al fin, del mismo escenario, de la misma idiosincrasia rural. En el caso de Perón en Lobos, lo que había sido la Guardia de Lobos. Cuando uno revisa a los progenitores de Perón y a su vez a sus progenitores, o sea, a la descendencia de Perón, es decir, a la descendencia no quiero decir, a los antepasados del general, encuentra los mismos personajes que fueron parte de la historia argentina de las Malones y de los Fortines, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. También aparece don Juan Manuel de Rosas como un elemento característico del ser nacional en esa época, porque era defensor del autóctono. Y cuando hablamos del autóctono, hablamos de la tierra y de sus habitantes. Y Perón nace también en esa coyuntura de paisanos mal pagos, de indios, los que quedaban, de ese espíritu criollo de frontera, de un temple, de un carácter castellano. Entonces, cuando uno revisa también de dónde vienen su apellido, Tano, bueno, de Sardo, pero bien piamontés, los Toledo y Sosa de parte de madre, bien castellano, de Castilla la Vieja, con todo lo que eso significa para la idiosincrasia hispanoamericana. Entonces todo muy lindo, pero uno dice, para hispanoamericano, ¿de qué habla? De Castilla la Vieja. Nosotros tenemos que empezar a entender, como pueblo de habla hispana, hablamos el castellano de Castilla, cuando hablamos de España, y el castellano como lengua romance, hablamos de Castilla. Y por ahí también surge lo de lengua romance. ¿Y qué está diciendo este loco con lengua romance? Entonces tenemos que ir siempre para atrás, siempre para atrás, para atrás. Y llegamos a un momento, al momento de preguntarnos qué somos nosotros, o sea, qué heredamos, por qué el idioma, por qué hablamos de doctrina nacional, de Perón, de Rosa, de lo criollo, de lo autóctono, de los Malones, Fortines, ¿dónde encuadro todo eso? En principio porque va a aparecer en Comunidad Organizada muchos de los filósofos griegos que Perón cita para poder explicar la concepción en nuestra civilización greco-romana de algunos principios y valores trascendentales para poder comprender también al cristianismo y la doctrina social de la Iglesia. Entonces se nos mete Grecia y Roma. Y ahí nos hacemos un lío extraordinario. Hispanoamericano, Grecia, Roma, ¿qué caxo tiene que ver todo esto? Entonces Perón, cuando abordó la historia argentina para sintetizarla en su genialidad extraordinaria, y yo empecé diciéndoles, ojo, que este hombre fue un intelectual extraordinario, pero también tuvo vivencias de gaucho, como las de Rosas, viviendo con los paisanos, los gauchos, los indios, en lugares inhóspitos, porque no solo fue en Lobos, después fue en la zona patagónica. Vivió la inmensidad de la llanura. En esa inmensidad se construyó el ser nacional. Se construyó un carácter, un temple, con valores y sentidos que fueron consecutivos en la historia. Cada una de esas familias fue dándole a la otra familia esos valores y otorgándole el bastón de mariscal de cómo debía llevarse la cosa. Eso fue forjando un temple y un carácter argentino que se fue manifestando a lo largo de la historia. Claro, cuando uno estudia historia, ve que ese elemento siempre está, siempre. El elemento del paisanaje argentino, del bajo pueblo y demás, siempre está. Estuvo sometido a peores o mejores gobiernos, pero siempre está, no se extingue. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos constituidos por una cuestión. Primero, esa cuestión de los macedónicos en la conquista. Cuando digo macedónicos me refiero a Grecia. A todo ese capital cultural que fue conquistando el mundo conocido, que los romanos también advirtieron y tomaron, que los romanos crearon, y mejor dicho, dieron lugar con toda esa cosmovisión cultural al cristianismo, que venía a ordenar definitivamente a la civilización occidental en principios y valores inalterables, y de alguna manera eso fue fluyendo hasta llegar a la caída de Roma. Pero son los godos, aquellos pueblos bárbaros de la frontera del Imperio Romano, los que avanzan y en Hispania se encuentran con una cultura extraordinaria que había tomado lo mejor de Grecia y Roma,
que no había desechado nada, que había sido inclusiva con todas las culturas que vinieron a aportar. Y de ahí inclusive de Hispania salieron algunos emperadores, salieron algunos intelectuales, salieron algunas cabezas sobresalientes que fueron dándole un marco cultural a esto que nosotros después pudimos advertir como hispanoamericanos. Claro, cuando todo eso fue configurándose en la historia en un avance extraordinario hasta llegar a lo que fue el proceso de conquista en América, hasta llegar a los hermandarias, a los primeros criollos que se sentían realmente autóctonos de la tierra y que empezaban a manifestar un sentimiento que no era ni español, ni romano, ni griego, era hispanoamericano, era una confluencia de todas esas identidades y esencias culturales. Era una síntesis perfecta que se daba en un territorio muy particular. Y ese pueblo, que empezó a mestizarse, muy heterogéneo, de sangres muy mezcladas, empezó a comprender, esperen un segundito porque voy a prender la luz porque me quedo sin oscura, y seguimos. Perdón, uno no tiene asistente y todas esas pavadas, así que hacemos las cosas a pulmón. Bueno, toda esa síntesis acá en América y en esa profundidad en su territorio, pero por sobre todo en su pueblo, bueno, generó una identidad cultural. Cuando uno dice no tenemos identidad, es todo mentira, la tenemos, hay que descubrirla, pero somos una patria muy joven, así que eso por lo menos nos sirve un poco de consuelo para ir redescubriéndola. Y como yo siempre le digo, nuestra causa es la causa de los mártires. Nosotros no hacemos esto para hoy mismo comprender, darnos cuenta. La revolución no la vamos a hacer de un día para el otro, por lo cual trabajamos para las futuras generaciones, por eso la causa de los mártires. No pretendemos ser nosotros los héroes de la cosa, ¿sí? Trabajar para los que vienen. Si se da en nuestro tiempo, buenísimo, pero si no, trabajamos para el que vienen como fueron las enseñanzas y la obra de Jesús. Todo esto que yo les estoy contando generan un ser muy particular en la América hispana, por sobre todo en el territorio que se comprende hoy como la Argentina. Y Perón sale de ahí, sale de toda esa confluencia de sangres. Hablábamos de la mamá con los Toledo y Sosa. La mamá era una mujer que él la consideraba absolutamente una criolla de ley. Era una mujer que, como fue la mamá de Rosas, contaba la hacienda a caballo. Una mujer de un carácter criollo y un temple muy particular. Pero esa gente tenía algo muy particular, porque uno advierte cierta frialdad en esto que dice, por el carácter, el temple, en lugares de mucha bravura. Imagínense que nosotros hoy estamos hablando acá en un celular y demás, pero esa gente estaba en la frontera, tenía la maloneada de indios a veces enemigos, que amenazaban con llevárselo todo, había que tener ahí una especie de temple para poder habitar esas tierras y proliferar, ¿no? Alimentarse, tener animales, poder generar comunidades, comercio, etc. No es fácil. En lo urbano nosotros tenemos un poco todo servido. Esas personas, esas familias construyeron toda esa cuestión, ¿no? En lo rural es muy distinto al urbano. Por lo que, bueno, la madre era una mujer extraordinaria, pero tenían, más allá del temple y del carácter, tenían un sentimiento muy propio de los argentinos, esa cuestión campechana, solidaria, de cariño, de brazos abiertos, de los que habla Guille, ¿no? Esa gente sabía muy bien compartir. Bueno, la familia de los Rosas, lo mismo, la familia de Perón, lo mismo, y así muchísimas familias criollas que fueron templando ese carácter. Entonces Perón, teniendo la sangre del ser nacional desde muy niño, comprendiendo todo ese proceso a la perfección, empieza a estudiar. Se forma como militar, pero además cuando uno observa las imágenes de Perón, Perón puede estar en la playa, puede estar en el medio de las montañas a 20 grados bajo cero y con una nieve que le tapa la cara, y el hombre sonríe. El hombre sonríe siempre. El hombre posee una felicidad, una armonía interna que le permite siempre estar de buen humor en el lugar en donde esté. Es pocas las veces que uno puede ver una imagen de Perón demasiado serio. El hombre siempre sonríe. Y cuando uno lee lo que fue
Tomás Liberato, el abuelo de Perón, y Mario Tomás, el padre de Perón, eran hombres también muy austeros, muy parcos a esto de, ¿no? Pero eran hombres de buen humor, cuentan los biógrafos del general. Imagínense que el padre de Perón era abstemio, era un hombre muy austero, muy, en ese sentido, muy parco, ¿no? De hecho, no tomaba ni hasta dice uno de los hermanos de Perón, ningún trago dulce, nada que pudiera halagar su paladar. O sea, eran hombres constituidos en una dureza importante, pero dicen que era un hombre de muy buen humor. Imagínense que murió postrado, con todo lo que eso significa, y dicen que nunca perdió el humor. Entonces yo pensaba y reflexionaba, ¿cómo es esto de heredar un tipo de carácter, ¿no? Perón hereda el carácter del ser nacional, un hombre duro, un hombre de frontera, un hombre que igual se constituye como un hombre de brazos, un hombre y mujer, ¿no? De brazos abiertos y de buen humor. Pero claro, la mujer, en este caso, no es la mujer, la Mariquita Sánchez de Thompson, que se iba a hacer las uñas y a bailar los balsecitos franceses y pretender que una modista le esté arreglando el cabello y la vista a la moda de la época. Eran mujeres que se subían a un caballo de la época a contar hacienda. Eran mujeres que desde el plano privado hacían lo más importante de todo. Fueron las mujeres que constituyeron a los hombres que después fueron a ocupar los cargos públicos, ni más ni menos. Eran las mujeres que custodiaban esa herencia árabe y castellana para que los hombres sean nobles, sean éticamente nobles, sean buenos y tengan el carácter necesario de afrontar todos los conflictos que las coyunturas de su tiempo les brindaba. Entonces Perón, en su inteligencia, en su genialidad, en su brillantez, empezó a estudiar historia argentina, se empezó a instruir, hizo una síntesis extraordinaria. Y uno me dirá, ¿qué caso tiene que ver esto con la doctrina nacional? Porque la doctrina nacional sí es un conjunto de teóricos, de valores y principios que constituyen un ser nacional, que constituyen un proyecto político de nación, pero son aplicables. No, porque cuando Perón cuando no arma la comunidad organizada, bien digo que cuando Perón inicia en ese famoso Congreso de Filosofía en Mendoza en el año 1949, invita a filósofos de todo el mundo, los más reconocidos, a ser parte de ese congreso, y las palabras de Perón, algunas fueron tomadas, digamos, de la boca de Perón, como se pudo grabar algunos aspectos. Eso, muchos historiadores tardaron mucho en dar con los audios. Ahora no me sale cómo fue grabado, mega no sé cuánto, pero fueron grabados con una técnica que les permitió ir a Perón y transcribir lo que después nosotros leemos como comunidad organizada. Perón en principio les agradece y les ofrece la hospitalidad del pueblo argentino, toda la hospitalidad del argentino, toda la solidaridad para estos filósofos que venían de afuera, como dándoles a entender a qué los invitaba. Y Perón los invitaba para muy humildemente contarle algo que a ellos como filósofos de la abstracción, digamos, la filosofía clásica de la filosofía de la abstracción, es la filosofía, cuando digo la abstracción, no la que se aplica a diario o sobre algún problema en particular, sino es la filosofía para Perón, la doctrina peronista tiene de filosofía, pero la filosofía de poner en práctica un montón de conjuntos y principios éticos y morales para la realización del pueblo argentino. Perdóname, Fernanda, decime, te escucho. No, tranqui, compañero. Se levantó la manito sola. Como que se tilda el celular y Dale, no, perdóname vos entonces, gracias compañera. Bueno, entonces Perón cuando escribe la doctrina nacional y le dice a estos filósofos, miren, yo creé no creé yo, en realidad es la voz del pueblo argentino quien propone en este conjunto de principios teóricos, porque hay conceptos teóricos, hay una explicación visceral de cada una de las cosas que se explican, es ni más ni menos, es la voz del pueblo argentino, la experiencia histórica que uno pudo recoger para presentársela a ustedes, a los filósofos de la abstracción, porque esto es una filosofía aplicable. ¿Sí? Esta filosofía tiende a ser aplicada en el campo de lo social. ¿Por qué? Porque entendemos que
se pueden resolver los problemas argentinos mediante un conjunto de principios teóricos que nos permitan entender justamente cuáles serían los puntos a realizar para justamente llegar a la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Es decir, el objetivo de esa filosofía era aplicarla. ¿Sí? Y dice Perón en el 49, ya lo estamos haciendo, es decir, la doctrina ya estaba siendo aplicada en algunas acciones de gobierno y en algunas acciones por fuera del gobierno. Es decir, el movimiento nacional, como Perón llama, lejos de cualquier aspecto partidista, es decir, lo que les explica a estos muchachos es, nosotros no somos un partido político que viene a gobernar y a cambiar las realidades de las acciones de gobierno. Somos un movimiento nacional. Entonces, el carácter de movimiento por sobre el de partido es muchísimo más complejo. Entonces, Perón dice, bueno, nos vamos a organizar. Este movimiento nacional justicialista presenta su doctrina nacional. Entonces, cuando yo empecé diciéndole, Perón era un brillante hombre que tenía en su sangre los vestigios, las tradiciones, la idiosincrasia, la reminiscencia de ese ser nacional gauchesco que se fue dando desde Hernandarias, pónganle, desde que los primeros criollos intentaron organizar y la autodeterminación de los pueblos hispanoamericanos. Desde que ese sentimiento hispanoamericano empezó a florecer. Desde que nosotros fuimos tomando de distintos pueblos distintos aspectos para la realización del pueblo. Bueno, eso es un proceso. Bueno, Perón lo entendió, lo resumió y lo presentó en la doctrina nacional. ¿Por qué la voz del pueblo argentino? Porque como peronistas entendemos que el único sujeto de la historia es el pueblo. La historia lo escriben los pueblos. Yo el otro día en un videíto que circulaba por ahí decía, bueno, esto es muy sencillo de entender por qué nosotros somos una tercera posición a dos modelos o marcos teóricos que ya gobernaron el mundo y que hicieron que el mundo sea un mundo cada vez más desigual, que haya inequidad, que no haya una redistribución de la riqueza como corresponde, que no haya un cuidado del medio ambiente como corresponde, que no haya obviamente una eficacia en los medios y modos de producción, que no esté, digamos, puesta la economía al servicio de la gente, sino sea la economía al servicio del capital, etcétera, etcétera. Porque claro, el marxismo como un elemento ordenador del materialismo histórico. ¿Y qué es el materialismo histórico? Compañeras y compañeros, Marx pensó la historia en función de esto. Desde Sumeria, que es de donde la historia antigua empieza a estudiar las primeras civilizaciones que tenían ciudades-estado, ¿no? Podemos remontarnos más atrás, pero digo, desde Sumeria hasta la Revolución Francesa, el foco donde el marxismo posa la historia, la atención, toda la atención y la atención, la posa en la lucha de clases. Para Marx, toda la historia de la humanidad es la pelea entre ricos y pobres. Listo. No, Marx, pero mirá que las coyunturas cambian, los medios y los modos de producción no son siempre los mismos. No, 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 no. Toda la historia de la humanidad, te dice Marx, es la lucha entre ricos y pobres. Los ricos quieren dominar a los pobres quieren dominar a los ricos. Bueno, Marx dice siempre los ricos dominan a los pobres, y Marx explica, dice, el proceso histórico que llevó desde esa realidad hasta el capitalismo, hasta este socialismo que va a empezar a darse, dice Marx, es un proceso que se dio de manera natural. Era natural que en determinado momento de la historia exista el capitalismo, los monopolios, bla, 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 los capitales financieros, después industriales, bla, bla, o industriales y después financieros, bien digo, y que esto derive en un socialismo porque es la manera natural en que la gente y los pueblos del mundo se van a organizar. El Estado oprimiendo al hombre, generando un colectivismo que hacía perder la singularidad o especificidad de cada persona, y en esto generaba una tensión, era la muerte de los ricos para que los pobres dominen a los otros. Es decir, hay algo ahí que no cuadra porque termina esto siempre en conflictos que nos terminan concluyendo en una guerra, en una matanza. Bueno, no es la armonía de la que habla Perón. Los liberales, cuando empiezan a entregarnos sus posicionamientos económicos, sociales, políticos, esto es muy extenso, por lo cual no voy a hablar, pero prácticamente dicen, mire, el individuo es el que va a desarrollarse para que después en algún momento la comunidad tome de ese individuo este desarrollo y ordene la cosa como se ordena de modo natural. Para ellos el hombre que tiene las capacidades de dominar al otro
está en su plena facultad de hacerlo. Es decir, no se mete el liberalismo en esto de que, bueno, no, pará, vamos a tratar de que haya una armonía entre las partes. Por ejemplo, entre el capital y el trabajo. Para el individualismo, si vos posees los medios de producción afín, bueno, vos hacés, ¿viste? O sea, no importa. Vos tenés el poder de poder organizar o determinar en función de tu poder las normas. Y en esto, bueno, cuando plantean cuestiones filosóficas, hablan de primero el individuo y no coartar la libertad individual y que bla, 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 bla. Y bueno, y los dos caracteres, tanto el marxismo como el liberalismo, tienen por consiguiente una idea contraria a la idea espiritual, de un Dios ordenador y creador de sentidos, de simbolismo y por sobre todo en la relación de hombres y mujeres del bien común. Para estos dos conceptos, para estos dos marcos teóricos, Dios no existe. Dios para el marxismo es la creación del ser humano en una institución como la iglesia, que en definitiva es el opio de los pueblos, es para mantenerla con miedo, con temor y poder ser dominada. Y para el liberalismo tampoco existe tal cosa, solo existe la razón y la aplicación de la razón en el ámbito de la realidad para poder construir conceptos o construir posesiones, por eso son los campeones de considerar a la propiedad privada como el bien exclusivo como valor exclusivo de la humanidad, como valor principal por sobre otros valores, ¿no? Siempre lo individual por sobre el bien común. Y el peronismo en realidad lo que dice no es ni una cosa ni la otra. Cuando Perón dice todo en su justa medida, lo que está queriendo decir es, para todo tiene que haber un equilibrio y para todo tiene que haber una armonía. Y este hombre, que como yo les decía, estaba constituido por lo más extraordinario del elemento gauchesco, por los valores más extraordinarios, que es esa solidaridad, ese campechanismo que lo caracteriza, ese temple, ese carácter, la posibilidad de observación, no por, digamos, cuando uno dice esto de contemplar en la llanura distante el silencio de la llanura extensa y que solo es interrumpida por el canto de los pájaros, nos habla de un hombre que está en armonía con la naturaleza. Entonces, es interesante entender que la doctrina nacional tiene tanto de principios teóricos que hablan de ese ser nacional del cual estamos expresando y que constituyen un proyecto de nación, sino que también tienen esa parte espiritual que nos acerca a lo mejor del ser humano, que es el contacto con Dios. Entonces estas charlas de formación van a tener tanto de historia, como van a tener tanto del desarrollo de esos conceptos teóricos, por ejemplo, qué es una doctrina aplicable, ¿sí? ¿Qué significa el bien común propiamente dicho? ¿Por qué no somos estatistas? ¿Por qué somos la armonía entre el capital y el trabajo? ¿Qué nos diferencia de los dos marcos teóricos para que nunca más repitamos la misma pavada de que el peronismo de izquierda de derecha, o el peronismo filofascista, o el peronismo montonero? Para que entendamos de una vez por todas que estamos hablando de otra cosa, de la armonía, de estar en una tercera posición a estos dos marcos teóricos, para que nos diferenciemos de una vez de estas dos concepciones y entendamos que somos argentinos y por ende somos peronistas. No hay manera que un argentino bien nacido que tenga en su temple esta consideración que yo les explicaba del carácter criollo, que lo lleva en la sangre, aún nosotros habiendo nacido tercera, cuarta, quinta generación de estos argentinos, lo llevamos en la sangre. Tenemos que descubrirlo y cuando lo hagamos solito nos vamos a ir ordenando con los conceptos. Estas charlas van a tener por fin ir ordenando conceptos. Por ejemplo, la que viene vamos a abordar profundamente de manera didáctica el concepto de doctrina, de bien común. Eso lo vamos a ir hablando en la semana nosotros. Muchachos, ¿qué conceptos queremos abordar? Y yo tengo duda con este, con el otro, y vamos a armar un consenso de qué conceptos vamos a ir abordando. Para ir entendiéndolo ustedes, fíjense que a final de año, cuando digamos, tengamos que hablar de bien común, doctrina, yo, vamos a estar todos aceitaditos, entendiendo cada uno de nosotros qué es lo que le tenemos que decir al otro. Y de esa manera persuadiendo a otros compañeros para que hagan lo mismo. Y de esa manera que otros compañeros hagan lo mismo. Y de esa manera que empecemos a formar un criterio y dejemos de escuchar las pavadas del peronismo de izquierda, de derecha y bla, bla, bla. También va a haber historia, no solo estos conceptos doctrinarios o conceptos fundamentales para entender
de qué estamos hablando. Va a haber historia, porque es imposible. Perón armó la doctrina nacional en base a la historia. Casi que les digo que somos peronistas y armó un movimiento nacional de carácter solidario, que está fundado obviamente en la doctrina social de la Iglesia, por la historia, porque Perón tuvo que recurrir al pasado para poder desgranar todo esto y aplicarlo en una doctrina aplicable. Vamos a hablar de religión, no vamos a escaparle a lo que nos compete como peronistas, porque vamos a tener que entender la parte teológica, pero vamos a tener que entenderlo desde el bien, no desde meternos en la cabeza conceptos, preguntando, generando reflexiones. Yo tengo este amigo Eduardo que es, yo estoy en contra de decir muy peronista y muy católico, porque no sé, es muy o poco, sé eso no sé, pero en el caso de Eduardo, no milita en principios y valores en ningún espacio, pero es católico y es peronista y es muy católico. Entonces yo a veces le pregunto, ¿por qué le tengo que tener miedo a Dios? Yo quiero entender desde lo intelectual lo que a veces siento con el corazón. Me dice, no, compañero, no es miedo, es temor. A ver, explícame, ¿cuál es la diferencia entre miedo y temor? Y mira, el temor a Dios y me empieza a hablar de los misterios del alma, de por qué, pero lo hace de una manera tan didáctica que uno, bueno, lo razona intelectualmente, pero después lo siente con el corazón. Porque uno cuando habla con Dios, habla desde dónde, desde el temor, desde el amor, siempre habla desde el amor. Entonces yo le decía a él, mira, el otro día hablaba con un compañero que me decía, che, no, yo creo en Dios, pero a la vez, como me gusta la antropología, entiendo que ese cuento de Adán y Eva, bla, 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 no tiene nada que ver, porque fíjate que la ciencia aportó esto de que los Homo sapiens, bla, bla, bla. Y entre ambos dos lo relacionábamos a lo intelectual, ¿no? Al proceso intelectual de explicar cómo un arqueólogo encontró y definió que tal hueso y tal otro. ¿Y dónde queda toda la historia de la Biblia? Me dice. Entonces, digo, qué loco, porque yo tampoco lo puedo explicar realmente, porque tengo una fe inconmensurable en Dios, pero ese tipo de cosas no las sé explicar, no hice catequesis, fue un desastre. Entonces tengo este amigo mío y otros amigos que le digo, enseñamos a rezar el rosario, vos enseñame de catequesis, yo voy a hacer catequesis, le digo, pero y me empiezan a enseñar ellos. Y este Eduardo me decía, no, pero todo eso tiene que ver con las metáforas. Cuando se habla de Adán y Eva, no. Y él me empezó a explicar todo de una manera que yo dije, apa, qué manera de ordenar todo este despelote tan lindo. Porque a mí, cuando este muchacho me decía, no, vos fíjate que los Homo sapiens llegaron hasta enterrar a sus muertos. Le digo, pará ahí. Le digo, porque si enterraban a sus muertos es porque había una congoja. Si había una congoja, había un sentimiento. Y si ese sentimiento se desarrolló, es porque algún antropólogo te va a decir sí, porque se desarrolló el concepto de cultura. La cultura desarrolló el concepto de lo que huele bien o lo que huele mal. ¿Cómo sabemos nosotros lo que huele bien y por qué huele bien y huele mal? ¿Quién nos dio esos sentidos? Bueno, la cultura. No fue porque sí. Cuando se habla de naturaleza humana, lo único que podemos advertir que en una cancha de fútbol a veces tenemos actitudes gestuales iguales a los homo sapiens o como nos decían que eran. Nada más. Después no existe tal cosa como la naturaleza humana. Todo se forma en la cultura. El humano empezó a formar cultura desde que descubrió la sensibilidad que tenían sus dedos y desde la observación y desde la necesidad de sobrevivir. Ahora, está bien, la congoja, el amor que seguramente ese Homo sapiens tenía sobre el otro, esto está estudiado por los antropólogos, iban y buscaban flores para ponérselas en las piedras donde los sepultaban. ¿Por qué buscaban flores? Bueno, toda esa acción era una acción de amor. Y ahí está Dios. Ahí está Dios. Entonces este muchacho me dice, me cagó, habrá dicho, porque me dio toda la vueltereta para decirme que eso que no podemos explicar intelectualmente o desde la ciencia es Dios. Y es Dios. Entonces cuando yo le pregunto a Eduardo, ¿tiene criterio, sentido esto que yo digo? Sí, pero él me lo explicó de la parte teológica. Y yo estoy aprendiendo la parte teológica también. Entonces, este compañero también va a ser importante para explicarnos la teología y no que nosotros digamos, va a venir un cura a evangelizarnos, Dios mío, yo la verdad que no quería militar, pero no quería que me laven la cabeza. No, no. Vamos a tener que aprender de dónde viene nuestra doctrina nacional, en qué se basa y por qué hablamos del ser nacional y hablamos de la obra de Cristo también, que es lo mismo. Por eso hablamos de que la Argentina es el país del futuro.
Por eso hablamos que la Argentina es el país elegido inclusive por Dios para llevar adelante una revolución de amor y paz. Por eso en el mundo, el otro día todos lo habrán visto, está el video de este hombre afroamericano y este hombre de tipo anglosajón hablando en Estados Unidos de nacionalismo e inclusión. Por eso no es joda cuando Guillermo dice, ojo, el mundo va ahora hacia un campo orégano para el peronismo, ojo. Entonces, compañeros, estamos empezando ordenándonos en todos los aspectos. Esta charlita fue para darles a entender que vamos a abordar al peronismo en su esencia doctrinaria, desde la teología, la historia y desde ir desgranando conceptos básicos que nos permitan ir entendiendo la doctrina. Quizás ustedes digan, ¿va a estar todo mezclado? Sí, vamos a ir mezclando cosas, pero esa mezcla después nos va a permitir adoptar un criterio y nosotros entender y comprender por qué está todo mezclado justamente. Así que en lo personal, bueno, los saludo, les mando un abrazo enorme a todos y bueno, seguiremos la próxima para empezar a desarrollar el primer punto de las charlas de formación política. Esta fue la introducción, bien digo. Y bueno, vamos a arrancar con esto de ir desgranando los términos más fundamentales de nuestra doctrina para ir comprendiéndolos en su contexto, con algunos datos de reseñas históricas, para después ir dando parte y forma a lo que sigue, que seguramente va a tener la teología. En el medio de todo eso vamos a ir abordando la historia en el proceso histórico del peronismo, tanto la del pasado al peronismo como la que fue erigiendo al peronismo como tal, desde el GO hasta la caída del segundo gobierno de Perón, lo que implicó la resistencia, porque eso va a ser muy rico para entender cómo aparecen estos conceptos equivocados de izquierda y derecha, y cómo el caudillo del movimiento, desde su exilio, intentaba ordenar las pasiones desatadas y desenfrenadas que habían generado el peronismo. Como eso culminó justamente en el último y tercer gobierno de Perón, y cómo vino el posperonismo hasta llegar a nuestros días con Guillermo Moreno. Compañeros, un abrazo enorme, muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima clase.